En 1952, un hombre llamado Héctor Villanueva firmó los papeles de fundación del Orfanato Santa Providencia con la misma pluma con la que había firmado 20 contratos municipales anteriores. Era un martes. Hacía calor. El notario que certificó el acto declaró años después, en una deposición judicial, que Villanueva estaba de buen humor, que habló de su vocación por los niños sin familia, que mencionó a su madre, que había muerto cuando él tenía 9 años, y que dijo que nadie debería crecer sin amparo. La pluma existe todavía. Está en el archivo del Tribunal de Primera Instancia de la ciudad, en una caja marcada con el número de expediente 1988-CR-047. Junto a ella hay 1200 expedientes. Cada uno tiene un nombre, una fecha de ingreso, una fotografía tamaño carnet, y en el margen superior derecho, un sello de estado que dice, en tinta que no destiñó en 35 años, procesado. Lo que la pluma no puede explicar es lo que ese sello significaba realmente. Esa es la historia que ningún inspector firmó, que ningún donante preguntó, que ningún niño dentro de esas paredes tuvo forma de contar, hasta que alguien contó. El sistema que Villanueva construyó no era inusual en su forma. Lo que lo hacía extraordinario era su duración. 35 años es tiempo suficiente para que los funcionarios que firmaron las primeras inspecciones se jubilen. Para que los periodistas que cubrieron la inauguración mueran de vejez. Para que los niños que entraron por esas puertas en 1952 tengan 40 años y vidas construidas sobre el silencio, porque el silencio era lo único que les habían enseñado a sostener. 35 años es tiempo suficiente para que un crimen institucional se convierta en paisaje, para que deje de ser visible porque lleva demasiado tiempo siendo parte del fondo. Santa Providencia fue fundada en el mismo año en que la ciudad inauguró su nuevo palacio municipal, amplió su red de tranvías y recibió una visita del ministro de Educación, que habló de la era de progreso que se abría ante ellos. Era una ciudad que miraba hacia adelante. Los orfanatos eran parte de esa mirada, instituciones que resolvían el problema de los niños sin familia de manera ordenada, documentada, moderna. Nada de niños en las calles, nada de vergüenzas visibles. El progreso requería que ciertas cosas fueran procesadas. Procesadas. La palabra vuelve siempre. Héctor Villanueva tenía 44 años cuando fundó Santa Providencia. Era abogado de profesión y funcionario de carrera, con conexiones en 3 ministerios y membresía en 2 clubes que importaban. No era rico por herencia, sino por acumulación, que es una forma distinta de riqueza, más calculada, más consciente de lo que costó cada peso. Había construido su posición con la paciencia de alguien que entiende que las instituciones duran más que las personas, y que quien controla las instituciones, controla el tiempo. El orfanato era, en apariencia, una obra de caridad. En los registros de la Dirección de Beneficencia Pública aparece clasificado como establecimiento privado de asistencia social, lo que significaba que recibía subsidios estatales, pero no estaba sujeto a las mismas auditorías que los establecimientos públicos. Era una distinción legal que existía en el Código desde 1938 y que nadie había cuestionado, porque nadie había tenido razones para hacerlo. Villanueva la conocía desde mucho antes de 1952. Había pasado 7 años trabajando en la misma dirección de beneficencia, antes de renunciar para dedicarse a la iniciativa privada con fines sociales.
La distinción legal que hacía posible Santa Providencia era una distinción que él mismo había ayudado a redactar. Esto no está en los documentos fundacionales. Está en el currículum que presentó para su primer cargo ministerial, en 1939, en una sección titulada Contribuciones legislativas. Nadie lo miró durante 35 años, porque nadie estaba mirando. Lo encontró una periodista llamada Graciela Montoya en 1987, buscando otra cosa completamente distinta. Pero eso viene después. Primero hay que entender cómo funcionaba el sistema que construyó. La vida dentro de Santa Providencia estaba organizada con una precisión que sus inspectores anuales describían invariablemente como admirable. Los niños se levantaban a las 6 de la mañana, desayunaban a las 6:30, asistían a clases entre las 8 y las 12, almorzaban, realizaban tareas de mantenimiento del establecimiento entre las 2 y las 5, cenaban, a las 9 estaban en cama. El horario estaba impreso en un cartel enmarcado que colgaba en cada dormitorio, en cada comedor, en la sala de espera, donde los potenciales donantes esperaban su reunión con el director. Los inspectores que visitaban Santa Providencia una vez al año durante exactamente 2 horas veían el comedor limpio, el patio barrido y los niños uniformados. Veían el horario en la pared. Firmaban el formulario de inspección que ya venía precompletado, con los ítems organizados en columnas de satisfactorio y necesita mejora, y que invariablemente llegaba con casi todas las casillas de satisfactorio ya marcadas con lápiz suave, de manera que el inspector solo necesitaba repasar con bolígrafo. Este detalle, el lápiz suave que anticipaba la opinión del inspector, lo describió uno de los propios inspectores, Ernesto Calderón, en su declaración ante el tribunal en 1990. Dijo que lo había interpretado como una cortesía administrativa, que facilitaba el proceso, que nunca lo había considerado una irregularidad, porque el establecimiento siempre estaba en orden cuando llegaba. Se le preguntó cuántas veces había hablado directamente con un niño durante sus inspecciones. Después de un silencio que el acta judicial describe como prolongado, respondió: ninguna. No era su función, explicó. Su función era verificar las condiciones del establecimiento, no entrevistar a los menores. Para eso existían otros protocolos. Cuando se le preguntó cuáles eran esos protocolos y quién los ejecutaba, dijo que eso correspondía a la Dirección de Menores, que era un organismo distinto del suyo. La Dirección de Menores, cuando fue consultada durante la investigación, dijo que las entrevistas psicológicas de seguimiento correspondían a la Dirección de Beneficencia. La Dirección de Beneficencia dijo que supervisaba las condiciones materiales, no el bienestar psicológico. 35 años. Ninguna entrevista directa con un menor. 3 direcciones distintas, cada una señalando a las otras 2. Esto es lo que hace que la historia de Santa Providencia sea algo más que la historia de un hombre. Es la historia de un sistema que funcionó, porque cada parte de él tenía una razón perfectamente documentada para no mirar lo que las otras partes tampoco estaban mirando. Quienes miran estas historias no lo hacen por morbosidad, lo hacen porque entender cómo funcionan estas máquinas es la única forma de aprender a detectarlas antes de que lleven 35 años operando. Eso es lo que hacemos aquí. Miramos los registros que otros prefirieron no abrir. Dentro del establecimiento, la jerarquía era simple. Villanueva era el director fundador. Tenía un subdirector, Manuel Orozco, que gestionaba las operaciones cotidianas. Había 4 monitores,
que supervisaban los dormitorios y el comedor. Había 2 maestros que impartían las clases de la mañana, y había una administradora, Dolores Fierro, que llevaba los libros contables y gestionaba la correspondencia con las autoridades. Los niños eran, en el lenguaje de los documentos internos, los asistidos, nunca los residentes, nunca los menores a cargo, siempre los asistidos, que es una categoría gramatical distinta, no sujetos con derechos, sino objetos de una acción. La palabra importa, porque era la palabra que aparecía en todos los formularios, en todas las memorias anuales, en todas las comunicaciones institucionales. El lenguaje construye la realidad que describe, y el lenguaje de Santa Providencia construía una realidad en la que los niños dentro de sus paredes existían en función de lo que se les hacía, no en función de lo que eran. Entre 1952 y 1987 ingresaron al establecimiento 1.247 niños. Las edades de ingreso variaban entre los 6 meses y los 14 años. La mayoría llegaba derivada por el juzgado de familia, que tenía instrucciones de derivar a instituciones especializadas a menores en situación de abandono o riesgo social. Algunas familias traían a sus hijos directamente, incapaces de mantenerlos durante periodos de crisis económica, con la expectativa de recuperarlos cuando su situación mejorara. Los registros de estas familias muestran que muchas volvieron. Los registros no siempre muestran qué se les dijo cuando preguntaron por sus hijos.